hablamos con Manuel María Mercedes y automáticamente dices el nombre, piensas en derechos En humanos. derechos humanos. Y derechos humanos es justicia, es dignidad. Derechos humanos es respetar a la persona independientemente de que es migrante, de que es negra, de que es rica, de lo que Qué sea. pobre. Don Manuel, la sociedad dominicana, tantos años transcurridos, tantos trabajos hechos, tanto hablar del tema, pero ¿usted cree que el dominicano promedio entiende lo que son los derechos humanos en términos reales? No. Y a eso yo he escrito una frase, precisamente por el desconocimiento de la sociedad en lo que son los derechos humanos, los derechos fundamentales, y digo, derecho que usted no conoce es un derecho que usted no reclama, y un derecho que usted no reclama es un derecho que se pierde. Y entonces digo que la sociedad dominicana está perdiendo derecho porque no lo está exigiendo, precisamente porque lo desconocen. Y Tan sencillo como uno. ¿Y por qué lo usted decide. cree que se da eso, don Manuel? Primero, porque ha habido una lucha, sobre todo de los derechos humanos, por instituir la materia de derechos humanos en la escuela y en las universidades. Eso ha sido una lucha muy larga y todavía eso no hemos podido conquistar, de que en las universidades demos los derechos humanos como una materia, y sobre todo desde el inicial al básico al nivel medio. Pero aún más, es que aquí, ¿en qué lugar enseñan la Constitución aquí? La Constitución de la República, que ahí es que están los derechos fundamentales. Entonces, una vez yo logramos que el Tribunal Constitucional dictó como 3 resoluciones en el sentido de que la Constitución se diera en las escuelas y en las universidades. Eso inclusive el ministro de esa época hasta firmaron convenio. Pero no se supone, don Manuel, que eso es transversal, o sea, que eso ni siquiera tiene que ser una materia, sino que en todo lo que haces, hasta en el cálculo algebraico, tiene que estar presente el tema de la Constitución y de las normativas. Sí, pero alguien hay que enseñarlo, porque por eso es el desconocimiento. Además, por ejemplo, ahora mismo usted sale a buscar una Constitución y no hay una referencia de una institución que le correspondería a la Defensoría del Pueblo o al Congreso, ¿verdad? Hacer asequible la Constitución al pueblo. Yo siempre que voy a una conferencia de derechos humanos, pregunto, ¿quién de los que están aquí ha leído la Constitución? Y a veces de un porcentaje que yo digo. ¿Qué porcentaje? Levanta la mano. No, por ejemplo, de 100, 5 gente. Ay, madre mía. De 90, 3 gente. Entonces, no conocemos la Constitución, y en la Constitución están, como ustedes saben, ahí están plasmados los derechos. Y ni hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A mi inicio, por ejemplo, se tiraban como en forma de brochure la declaración y sus 32 artículos, pero ya no, está bien, pudiéramos decir que como la sociedad ha avanzado en materia de medios, uno entra y lo consigue en y lo las redes. consigue, Y lo consigue pero ¿cuántos dominicanos todavía no tienen acceso a la internet? Y sobre todo, don Manuel, que hay muchas precariedades en nuestras escuelas, en nuestro sistema educativo, y no es una prioridad del sistema educativo de que eso esté dentro de la currícula. Yo digo que no, porque si hubiese sido una prioridad, se estuviera impartiendo, se estuviera dando. Inclusive, en la gestión que encabezó el magistrado Lino Vázquez en el Tribunal Constitucional, nosotros hicimos un trabajo, una comisión que se designó, y adaptamos la Constitución. Una constitución infantil incluso. Infantil, y además de eso, se hizo como por programa, que era asequible para ser impartido. Pero, don Manuel, ¿quiénes tienen derechos humanos? ¿Las personas, los animales, las instituciones?
No. Cuando hablamos de derechos humanos, ¿a qué nos No, referimos? ya el derecho humano ¿Quién tiene ha derecho evolucionado todos, hasta los animales. humano? Porque claro, pues maltrata a un animal. Ok. El que maltrata a un animal, hay una ley específica. Bueno, aquí hay ejemplos. Los perros, sí, Sí, que condenas. hay personas que han estado guardando Sí. prisión por varios Sí, meses. pero ¿quiénes tienen derechos humanos realmente? Partiendo de la lógica y de la normativa. Todos los seres humanos, inclusive más lejos, como te decía, antes nosotros decíamos que los derechos humanos solamente eran para los seres humanos, pero ya no. Pero también cuando buscamos, hasta cuando hablamos y profundizamos el medio ambiente, hasta los árboles tienen derecho. Entonces, ¿y las instituciones? El El Estado. Estado ¿Tiene derechos humanos? no, el Estado es el garante de los derechos humanos. Es a los Estados que le corresponde hacer cumplir los derechos humanos, los derechos fundamentales y además hacer que el ciudadano lo disfrute. ¿Y el policía tiene derechos humanos? Pero es que es humano. No, pero igual, claro que no, sí. pero no es la persona, No. la policía, la institución. Claro que sí. Y ¿La institución tiene derechos humanos? Claro, porque por eso tiene una ley. Al Sí, tener pero una resulta, ley... y disculpe que sea, pero cuando la policía mata a un delincuente o no delincuente, no importa, cuando mata a una persona, con frecuencia dicen que vengan los derechos humanos a defender al policía, que el policía también tiene, o cuando es lo contrario, que matan al policía. Entonces, pero cuando yo hablo del policía, yo no estoy hablando de la persona, estoy hablando de la institución que representa él. ¿Cómo es el asunto? ¿Quién tiene más derecho, la policía o el policía? O el ladrón, o sea, ¿cómo es el asunto? No. Los derechos, dice la Constitución, son de todos y todas. Partimos de ese principio general. Okay. Ahora, ¿qué es lo que la población no comprende? Y a veces, yo lo voy a decir aquí, a la población a veces no le gusta oír lo que uno quiere decir o como las cosas se deben decir. Okay. Mira qué resulta. Siempre casi de 100 programas que yo voy, terminan preguntándonos este comentario. Y yo le digo, fíjese qué es lo que no se entiende en la sociedad dominicana. ¿Quién es el garante de los derechos humanos? El Estado. ¿Y quién es el Estado? Sus instituciones, y las instituciones son quienes los representan. Por ejemplo, ¿qué resulta? Cuando un policía mata a un civil, hay una violación de derechos humanos, si es uniformado y no son en cosas individuales. Entonces ahí hay una violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque te mató el Estado. Exactamente, y ese policía representa el Estado. Por eso una institución, cuando viola un derecho humano, lo está violando el Estado y lo está violando esa institución. Las instituciones las instituciones no tienen derecho humano. No, tienen es la persona. La persona, porque los derechos humanos no es entonces a la cuando institución. El policía me mata como policía hay no una tiene derecho humano, lo contrario, él mató, él agredió. Entonces, cuando un policía mata a un civil, no hay una violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el civil no representa al Estado. Y entonces, por eso el legislador... hay una violación de derechos humanos. No, sí. hay una violación al derecho a la vida, pero entonces tiene que irse por el Código Penal. Y por eso en el Código Penal tú ves que existen la clasificación. Puede ser un homicidio voluntario, puede ser un homicidio involuntario. Cuando el civil mata al policía. Al policía. Entonces hay que someterlo a la acción de la justicia. Ambos hay que someterlo. Pero al civil, en este caso, sí puede, entonces, sí, y hay instituciones y nosotros mismos hemos llevado muchos casos en defensa del policía, pero ya no como la perspectiva de derechos humanos, porque entonces si nos vamos como derechos humanos estaríamos anulando el Código Penal. Entonces ahí viene la clasificación de los homicidios, si fue voluntario, si no fue voluntario, si fue un crimen o si fue un asesinato, pero eso se va directo, porque el civil, ¿cómo tú lo persigues? Es decir, como institución, no. Entonces hay una violación flagrante al Código Penal, a veces a los propios tratados, por la forma en cómo se produjo el hecho. Manuel María, hay una pregunta que siempre se hace cuando los derechos humanos salen en defensa de X o Y.
pero da la casualidad que esa persona era un delincuente, como decía Anibelka. Entonces dice, ahora los derechos humanos sí salen, ¿por qué no salen cuando la víctima si la víctima es una persona que no ha cometido ningún hecho? ¿Por qué se percibe que los cuando derechos... él estaba robando, sí, no aparecían ¿por los qué derechos humanos? la gente percibe que usted defiende más a los delincuentes que a la ciudadanía en general? Porque aquí se viola más el debido proceso y la gente tampoco lo entiende. ¿Qué es lo que nosotros defendemos? Ustedes son unos incomprendidos, don Manuel. Ya Sí, lo noto. Pero oye, ¿qué pasa? Hay un debido proceso de ley, ¿verdad? Que el Estado y sus instituciones, en este caso el Poder Judicial, representado en los jueces y en el Ministerio Público, tienen que cumplir. Yo cometí un hecho, entonces por ese hecho yo debo recibir las sanciones que están planteadas en la ley. Ahora, dentro de la ley, la Constitución dice, yo debo ser sometido en un plazo de 48 horas. ¿Verdad? Si ese individuo que violó la ley no es sometido al plazo de las 48 horas, hay una violación de derechos fundamentales. Porque usted tiene derecho a ser presentado ante un juez y el juez determinar su suerte si le establece una medida de la que están establecidas en el Código Penal o si lo demanda a su casa. Pero ¿qué resulta? Entonces nosotros tenemos instituciones que no desempeñan ese rol, porque en vez de someterlo en el plazo de las 48 horas, lo dejan pasar, o porque al fiscal se le olvidó, o porque el policía, el destacamento donde estaba esa persona detenida, no lo mandó al fiscal, y entonces se violó el plazo de las 48 horas. ¿Cómo en sentido general, año 2026, mucha tecnología, mucho acceso, muchos informes, cómo está República Dominicana en este momento en términos de cumplimiento de derechos humanos, de respeto? Quemada. Ay Dios, en serio, espérese. Claro, quemada, y te puedo suministrar qué? datos. Bueno, porque los resultados de los derechos no están en correspondencia como se debieran hacer, y te lo podemos enumerar. A ver. ¿Cómo anda el derecho a la vida? En el año 2025, casi 200 y pico de muertos, según la estadística de la Comisión, a través de las ejecuciones extrajudiciales. O sea, la policía mató a esa gente y punto. Y ya. Entonces, cuando tú vas al catálogo de derechos, que tú analizas esos datos, te das cuenta que hay una violación de derechos. Porque la mayoría... Para que la audiencia nos siga, cuando hablamos de la policía, hablamos de que fue el Estado que te mató. Claro, pero... Y el Estado lo que te tiene que garantizar la vida. Exactamente, no correctamente. Entonces, fíjate ahora, vamos en el año 2026 y está el informe. Nosotros hacemos un informe cada año de cómo andan los derechos, la salud, la vivienda, el trabajo, medio ambiente, la vida y así sucesivamente. Y ahí problemas migratorios, problemas carcelarios, y te estoy citando lo más grave, las ejecuciones siguen siendo una lacra del Estado democrático y social de derecho, que hasta que no se corrija tenemos problemas. ¿Y cómo se corrige eso? ¿Refundando a la policía? ¿Eso es una solución? Bueno, refundándola, recuerda que yo fui parte del grupo de trabajo para la transformación y modernización de la policía, que desde la llegada al poder, desde el presidente Luis Abinader, ha estado todos los días. Y yo estaba muy motivado, porque... ¿Por qué dice estaba? En verbo pasado. Sí, porque como que ahora no. Porque cuando nosotros casi toda la semana nos reuníamos con el presidente, él decía, cuéteme lo que me cueste, yo voy a transformar la policía. Lo decía, sí, lo presidente, decía. en privado, en esas reuniones. Y nosotros yo ahí veía, como cuando usted entra a un túnel y usted ve una luz allá al final. al el túnel, usted entra contento. Pero como que esa luz se ha ido apagando. Y ya vamos para 6 años. ¿Y qué en términos políticos? O sea, ¿tiene un costo realmente político renovar la policía? ¿O por el contrario puede ser hasta una ganancia cuando la sociedad entienda que está funcionando mejor? Debería ¿por qué cuesta tanto hacer eso? Tú sabes. No sé, díganlo usted. Era una periodista veterana. No, pero díganlo usted, está porque bien, yo no sé. Pero, O sea, oye, ¿por qué cuesta tanto eso? Porque hay una lucha de intereses ahí que apaga las luces. Y yo siento que en estos mandatos constitucionales
del presidente Luis Abinader le han apagado la luz por los intereses han apagado el que ahí funciona. Fíjate, dentro del marco pero de esa dentro de la misma reforma, institución que está esos intereses. Claro, pero el 80% de los miembros de la institución no están conformes con la transformación, o vamos a decir con la reforma policial. Con la propuesta, sí. Y nosotros sometimos... ¿Pero por qué no? O sea, ¿por qué? Porque afecta intereses. ¿Pero cuáles? O sea, económicos. Un ejemplo, la propuesta te plantea... la depuración. La depuración. Te plantea que en vez de 3 meses, 6 meses, tiene que durar más. Una auditoría. En entrenamiento. En entrenamiento. Te cambia la lógica de los rangos. Porque, señores, la policía no es una institución militar, o no debiera ser. No ¿Y debería por qué ser. oponerse a eso? Porque vamos a tener una policía mejor formada. O sea, díganos. Es que tú lo ves de buena fe, pero te olvidas de los intereses Claro. que hay ahí, en donde ahí no se puede hacer una auditoría, en donde ahí, oye bien, el problema educativo, nosotros decimos que los derechos humanos queremos una policía para la democracia, que queremos una policía comunitaria, que queremos una policía para garantizar el Estado democrático y social de derecho que plantea la Constitución. Cuando tú planteas todos estos elementos, y te voy a poner como ejemplo, la Comisión para la Reforma y la Transformación de la Policía, planteamos, porque cuando llegamos a la comisión, había como, cada quien tenía su escuelita, y cada quien formaba su isla de poder. Le recomendamos al presidente que eso había que desbaratarlo. ¿Y lo desbarataron? Y lo desbarataron. Pero entonces Hay una se uniformidad hizo, en el criterio. ¿tú sabes cuánto le ha costado ese proceso de transformación y modernización al pueblo dominicano? De más de 15.000 a 20.000 millones. Y siguen de matando pesos. todavía. Pues te me están dando la razón. Entonces, ¿tú crees que con esa inversión que sale de lo tuyo, que sale de lo de usted, que sale de lo mío, y no vemos resultados? Y entonces nos abocamos a lo que pasó en Guajimía. Y uno que tiene hijos, ya un poquito mayores que salen, uno dice, bueno, pero ¿y qué? Yo estoy escribiendo un libro que le he denominado Confesiones, porque hay mucha gente que a veces piensa que la cosa no le puede suceder ni a ellos, ni a uno de ellos. Uno no quiere que le suceda, pero suceden. Y entonces cuando van a los derechos humanos, yo no creía que era verdad. Lo que ustedes, en tantos programas como este, que es muy visto y me consta, entonces le dicen, yo no lo creía, yo creía que era que eso solo le podía que eso era aislado. Exactamente. No es aislado. No es aislado el acercamiento. Pero mira, hay otros aspectos. Ajá. Si tú buscas la vivienda, hay graves problemas de la vivienda. Si tú buscas el sistema penitenciario, que eso no se lleva en solo un programa, y puedo venir para que veamos la triste realidad que hoy vive el sistema vamos a quedarnos en penitenciario esa la triste República realidad. Dominicana. Vamos a quedarnos en esa triste realidad. Vamos a la buena realidad de tener esta pausa y regresar en este diálogo con Manuel María Mercedes, un activista histórico, veterano del tema de derechos humanos en República Dominicana.